Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí esperando que comience la tutoría. No sé si va a comenzar. Sí, sí, ya vamos a comenzar porque, bueno, los demás no se conectaron. Eh, Vamos a dar inicio ya y, bueno, los demás compañeros que vayan ingresando a medida que vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Bueno, bienvenido a esta tutoría sobre la unidad número 3. Esperamos que los contenidos que desarrollemos en esta ocasión, junto con los que se desarrollaron en la tutoría de repaso, pues logren resolver que ustedes posean. Bueno, vamos a dar inicio. Eh, Primero vamos a dar como una revisión de toda la información que aparece en el material que se ha publicado en plataforma. Primero vamos a revisar esa información que va a complementar la información que dimos en la tutoría de repaso. Después de eso, pues vamos a pasar a la resolución de problemas, ¿sí? Entonces eso va a ser lo que vamos a desarrollar en esta ocasión. Muy bien. Bueno, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Yo sí lo puedo ver, Muy bien. Vale, bueno, ya estamos en la unidad número 3, ¿verdad? Bueno, la unidad número 3 habla sobre las series de números reales. En la unidad número 2 vimos sucesiones de números reales. Es un poco diferente, ¿verdad? Pero tiene sus similitudes también. Muy bien, bueno, la agenda para esta ocasión es la siguiente. Bueno, salud y bienvenida, revisión sobre algunos criterios de convergencia, desarrollo de problemas, solución a dudas y el cierre. ¿Sí? Bueno, antes de empezar, vamos a revisar las próximas actividades que se nos vienen. Bueno, ya es de todos sabidos que después de la tercera unidad o la tercera tutoría, pues viene el primer examen parcial. Y bueno, si revisamos las orientaciones académicas, pues acá tenemos que después de la tutoría número 3, bueno, que estamos desarrollando ahora, viene el examen parcial número 1 que se desarrollará el 24 de abril. Bueno, ¿qué contenidos se van a evaluar? Pues solo la unidad 2 y 3, según lo que aparece en las orientaciones académicas. Luego, la siguiente actividad después del examen parcial, pues sería una tarea 2. Bueno, la tarea 1 ya ha sido revisada. Bueno, la tarea 2 para el 4 de mayo, que es sobre las unidades 2 y 3, donde se van a priorizar los criterios de convergencia o divergencia de series. Bueno, estas son las dos actividades más cercanas que tenemos. Y bueno, hay que estar siempre pendiente, ¿verdad? De todo lo que se le esté posteando en la plataforma o ya sea que yo se los esté comunicando en WhatsApp. Así que bueno, estas son las dos actividades y bueno, vamos a tratar de resolver todas aquellas dudas en esta ocasión referentes a la unidad 3. Pero si ustedes tienen dudas sobre la unidad 2, por ejemplo, para abordar algún concepto, abordar algún problema, igual me lo pueden hacer llegar y yo en la medida de lo posible pues trataré de ayudarles o indicarles la forma en cómo resolver un problema, si es el caso, ¿verdad? Así que mantengamos en cuenta esta fecha, 24 de abril del 2022, el primer examen parcial. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Bien. Vaya, el objetivo pues es desarrollar habilidades que capaciten al estudiante para la determinación de la convergencia o la divergencia de series de números reales. Ese es el principal objetivo de esta unidad. Bueno, ¿qué debemos de saber para abordarla? Pues conocer los números reales, los intervalos abiertos en los reales, dominar el concepto de valor absoluto como una distancia,
Domina los conceptos relativos a convergencia de sucesiones de números reales, lo que vimos en la unidad anterior, y manipula el concepto de sucesión de Cauchy, la condición de Cauchy, ¿verdad? Esto es lo necesario, digamos, para poder abordar esta unidad. Vale, como bien lo mencionaba, lo que vamos a hacer es como un recordatorio o una discusión de los principales criterios de convergencia, dado que la unidad número 3 pues hace referencia a eso. O sea, cómo abordar una serie y determinar si esta converge o diverge, qué criterios se pueden aplicar, cuál es el criterio más idóneo para cada tipo de sucesión. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de analizar previo a la solución de los problemas, ¿verdad? Así que, bueno, igual en la solución de los problemas voy a pedir a ustedes que me ayuden también con algunas verificaciones. Muy bien, vamos a iniciar entonces con los principales criterios de convergencia. Estos aparecen ya en su material. Bueno, el primer criterio de convergencia pues es el criterio de comparación, que es referente al teorema número 25 que aparece en la plataforma. Bueno, por ejemplo, el criterio de comparación nos dice, sean dos series. La primera a sub n desde n igual 1 hasta infinito y la segunda b sub n desde n igual 1 hasta infinito. Series de términos no negativos, tal que existe n sub 0 en los naturales y c mayor que 0 que cumplen que a sub n es menor o igual que c por b sub n, es decir, a sub n está mayorizada, ¿sí? Para todo n mayor o igual que n sub 0, un punto inicial. Entonces, vamos a tener dos condiciones para el criterio de comparación, que es el que estamos analizando ahorita. Bueno, si B sub n converge, si la serie B sub n converge, es decir, la mayor de todas converge, entonces la menor de ellas también tendrá que converger. Ese es el primer criterio. La otra es que si la menor diverge, la menor de ellas, dado por esta condición que tenemos acá, si la menor de ellas diverge, entonces la mayor va a diverger, ¿sí? Entonces tenemos dos condiciones para recordarlo. Si la mayor converge, entonces la menor diverge. Y si la menor diverge, entonces la mayor diverge. Ese es el primer criterio de convergencia, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, podemos mencionar un ejemplo acá. Bueno, esta serie, bueno, ya se ha verificado que esta serie diverge. Lo vimos en la tutoría de repaso. Pero podemos tomar otra serie, por ejemplo, 1 sobre n más 1, y entre estas dos las podemos mayorizar. ¿Cuál de estas dos es mayor? ¿La número 1 o la número 2? ¿Cuál es mayor de todas? Vamos a ver. ¿Cuál sería mayor? Recuerden que cuando verificamos si algo es mayor, pues lo que hacemos es identificar cada uno de los términos de la sucesión. Bueno, y cómo actuaría su suma también. ¿Cuál sería la mayor entre estas dos? La 2, licenciado. La 2 sería mayor. Vamos a ver Según, cómo lo- actúa. Dígame. según el valor según el valor que tome, digo yo. Ujú. Vaya, analicémosla. Veamos cómo actuarían sus términos. Vaya, para la primera, ¿cómo actuarían sus términos? Lo voy a dejar sin índices, pero bueno, de todo es sabido que inicia en 1 y hasta infinito. Bueno, sus términos irían de la siguiente manera: 1 más un medio más un tercio más un cuarto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, la otra iría de 1 sobre n más 1. Veamos cómo actuaría. Bueno, el primer término de esta sería 1 sobre ¿cuánto?
1 sobre 2, ¿verdad? 2, ¿verdad? Porque es 1 Sí. más 1, 2. Más, bueno, la siguiente sería 1 sobre 3, más 1 sobre 4, más, y así sucesivamente. Entonces, hay un término o hay un número que las diferencia a dos series, perdón. ¿Cuál es el número que las diferencia? Un medio, un tercio, un cuarto, y aquí un medio, un tercio, un cuarto, pero hay un número que las hace diferentes. ¿Cuál es? Es este 1. Ese 1 las hace diferentes. Por lo tanto, en su suma o en su serie, esta será mucho mayor. Será mucho mayor porque es mayor en una unidad completa. Y este de acá abajo, pues inicia solo con fracciones. ¿Sí? Entonces, la mayor entre estas dos, si lo podemos escribir por acá, diríamos 1 sobre n sería mayor que 1 sobre n más 1. Entonces, como decimos, si aplicamos el criterio de comparación, si la menor diverge, entonces la mayor diverge también. Entonces, aquí tenemos el primer criterio de convergencia o divergencia. ¿Sí? No sé si se comprendió este primer criterio. Sí, licenciado, lo comprendí. Muy bien, muy bien. Permítame, vamos a tratar de arreglar la presentación que aparece eso abajo. Vale, ahí está, ahora sí. Vale, así se aplica en términos generales el criterio de comparación. Se toma otra serie que uno ya sepa que es convergente o divergente. Por ejemplo, en este caso yo partí de la serie 1 sobre n, que ya sé que es divergente porque la analizamos en la tutoría de repaso. La comparamos con otra para verificar su convergencia o divergencia y mediante eso pues yo verifico o puedo hacer la conclusión, puedo concluir. Entonces, eso es lo que se hace. Muy bien, vamos a ver otro criterio. Bueno, el criterio de Cauchy para series. Bueno, tenemos la serie sumatoria de A sub n es convergente si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0 en los naturales, tal que la distancia existente entre cada uno de los términos es menor que epsilon, para algún p en los naturales fijo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la distancia entre todos esos términos, entre la suma de todos esos términos, pues debe ser sumamente pequeño para que la serie converja. Si esto no se cumple y si la sumatoria o la distancia de todos esos términos de la serie es muy grande, entonces lo que vamos a decir es que la serie diverge. ¿Sí? Este criterio cuesta un poco aplicarlo porque habría que encontrar la suma parcial de cada uno de esos términos y verificar que existe un epsilon mayor que 0, un número mayor que 0, tal que esa sumatoria pues es menor que epsilon. ¿Qué significa que sea menor que epsilon? Pues que está mayorada por algún número, es decir, si lo analizamos como una función, acá irían como los puntos de la serie. Entonces, ese epsilon estaría por acá, y este epsilon sería mayor que 0, y lo que nos garantiza es que la suma de todos esos términos no va a sobrepasar a epsilon. ¿Sí? Es como el criterio de las sumas parciales que vimos que analizamos en la tutoría de repaso. Sí, si el límite de las sumas parciales existe, decíamos, entonces la serie converge. Si el límite no existe, entonces la serie diverge. Ese es el criterio que nosotros aplicábamos. Vamos a borrar eso. Vamos a continuar. Bueno, ese es el criterio de Cauchy. El siguiente criterio
es el de convergencia absoluta, que hace referencia a un valor absoluto. Vale, muy bien, la definición 3.2 hace referencia a esto y dice, se dice que una serie es absolutamente convergente cuando la serie de los valores absolutos, ¿está? Converge. Se dice que es absolutamente convergente si la serie de los valores absolutos también converge. ¿Qué significa? Que su sumatoria pues es finita. Es finita, esto significa eso. Que la sumatoria de todos esos valores absolutos es finita. Es decir, que el límite de las sumas parciales es L, por ejemplo. Ese es el de convergencia absoluta. Entonces, si una serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. Si nos pidieran determinar en algún problema la convergencia o divergencia, ¿verdad? Bueno, el teorema 27 dice, si la sumatoria del valor absoluto de cada uno de los términos converge, entonces la sumatoria de todos los términos converge, que es lo que les acabo de mencionar también. Si la sumatoria de los valores absolutos converge, entonces la sumatoria de los términos también converge. Pero acá pueden suceder otro problema también. Porque puede suceder, bueno, este de acá, que A sub n converja, ¿sí? Que esta sumatoria de cada uno de los términos converja, pero la sumatoria de los valores absolutos pueda que diverja. Entonces, lo que se concluye acá es que la serie es condicionalmente convergente, porque se condiciona no a los valores positivos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es condicionalmente convergente. Si una converge y la otra diverge, entonces se dice que es condicionalmente convergente. Ese es el criterio de convergencia absoluta. En términos generales, decíamos, para decir que es absolutamente convergente, solo verificamos que la sumatoria de los valores absolutos de cada uno de los términos pues sea finita. Y si esa sumatoria es finita, entonces la serie converge, que es lo que tenemos nosotros acá. Bueno, otro criterio que no está tan bien visto ahí en el material es el de las series P. Con esto me refiero a que no está así como un criterio en sí, pero que se utiliza en un problema que aparece en el material y son las series P o las P-series, como les llaman algunos. Entonces, ¿cómo se utiliza este criterio? Acá, por ejemplo, la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p va a converger si p es mayor que 1. Si p es igual a 1, entonces no concluye. No es concluyente este criterio. No es concluyente. Y si p es menor que 1, entonces diverge. Así de simple. Si p es menor que 1, entonces diverge. Si p es mayor que 1, converge. Pero si es igual a 1, pues no es concluyente y hay que probar con otro criterio. ¿Sí? Y ese es el caso de la serie P. Por ejemplo, un ejemplo de esta serie puede ser la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Es una P serie, porque P es igual a 2 y esto es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, por eso converge. Este es un ejemplo. Puede ser 1 sobre n al cubo o, bueno, puede ser 2 sobre, bueno, vamos a ver, 5 medios. ¿Cómo consideran estas? 2 sobre n a la 5 medios, ¿convergente o divergente? Así según estos criterios que hemos visto. 2 sobre n a la 5 medios. ¿Convergente o divergente? Ujú.
No, no lo identifica. El 2, pues como es una constante, se puede sacar de la sumatoria, y aquí se identifica que P es igual a 5 medios, pero 5 medios es mayor que 1, ¿sí? Entonces, de ahí se concluye que esa serie pues es convergente, ¿sí? Muy bien, ese es un ejemplo en particular. Vale, otro criterio es el criterio de la raíz, y este es muy importante, es de los más factibles, digamos, para utilizar al verificar la convergencia o divergencia. Bueno, el criterio de la raíz dice: si existe un c y un n sub 0 en los naturales, tal que la raíz enésima de los valores absolutos de a sub n es menor que c y es menor que 1, es decir, que está bueno, que ese c está entre la raíz enésima y 1, para todo n mayor o mayor que n sub 0, entonces la sumatoria de a sub n es absolutamente convergente, ¿sí? Es absolutamente convergente. Únicamente se verifica que sea menor que 1, que es este criterio. Es absolutamente convergente. En este sentido, el corolario 11 nos dice: si el límite, cuando n tiende al infinito, de la raíz enésima de los valores absolutos de los términos es menor que 1, entonces la serie de los valores absolutos converge absolutamente. Bueno, y anteriormente decíamos que si converge absolutamente, entonces la serie converge. Si converge absolutamente, entonces converge. Entonces lo que hay que hacer acá para aplicar el criterio de la razón es aplicar un límite. Aplicar la raíz enésima de los valores absolutos de a sub n y verificar que eso sea menor que 1 para que converja. De igual manera que en el anterior, si es mayor que 1, entonces diverge. Y si es igual a 1, no es concluyente. No es concluyente. Cuando decimos que no es concluyente, es que no se puede decir a ciencia cierta si va a converger o diverger. Entonces hay que utilizar otro método, otro criterio. Muy bien, bueno, vamos a seguir al siguiente criterio. El criterio de la razón. Este va en sintonía con el anterior también, que son muy buenos estos dos criterios. Digamos que para la elección del primer criterio, pues pueden optar por uno de estos dos: el criterio de la razón, el criterio de la raíz. El de comparación es muy bueno también. Bueno, el criterio de la razón nos dice: sea la serie B sub n una serie convergente, ya nos dice acá que es convergente, con B sub n mayor que 0, es de términos positivos, y la sumatoria de A sub n es tal que cada uno de sus términos es diferente de 0 para todo n. Entonces, si existe n sub 0 en los naturales, tal que A sub n más 1 sobre A sub n es menor o igual que B sub n más 1 sobre B sub n, ¿sí? Entonces la serie A sub n converge absolutamente. Y si converge absolutamente, decíamos anteriormente, entonces converge, ¿sí? Entonces este es el criterio de la razón, ¿sí? Verificar que, bueno, que al aplicar esto del valor absoluto de A sub n más 1 sobre A sub n sea menor o igual que B sub n más 1 sobre B sub n, siendo B sub n convergente, claro está, es decir, que está mayorada. Porque decir que es convergente es que el límite de las sumas parciales pues es finito cuando n tiende al infinito, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que si está mayorada, entonces quiere decir que converge. Muy bien. Vamos a ver el teorema de Abel. Si A sub n es convergente y la sucesión B sub n es, bueno, aquí ya decimos que este es convergente, y B sub n es no creciente y de términos positivos, entonces la serie A sub n por B sub n es convergente. Este lo podemos
aplicar en algún problema también, en el teorema de Abel. Muy bien. Decir que es no creciente no significa que decir que es creciente, ¿verdad? Porque pueden ser sucesiones o series constantes. Bueno, cabe aclarar esto. Muy bien, no sé si hay, con los criterios que hemos visto hasta ahorita, ¿hay alguna duda sobre digamos, cómo verificar si converge o diverge con las condiciones que debe de cumplir o algo en particular? ¿Hay alguna duda? ¿O todos los criterios más o menos se comprendieron las condiciones y cómo verificar si converge o diverge? ¿Todo está claro? Bueno, muy bien, vamos a intentar continuar entonces. Bueno, y vamos al desarrollo de problemas o desarrollo de ejercicios. Bueno, si algo no se comprende, igual con qué criterio se ha utilizado, bueno, yo acá lo voy a ir desarrollando paso a paso. Si en algún momento ustedes no comprenden algo, me lo hacen saber y trataré de explicarles de la mejor manera. Muy bien. El primer problema que les traigo acá para que lo resolvamos es este. Por ejemplo, nos dice, determine si la serie, bueno, aquí debe ser 1, si la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de 3, todo eso a la n, más 2 sobre n por n más 4 es convergente o divergente. Bueno, es claro que tenemos que aplicar uno de los criterios que hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, vamos a proceder y hay que aclarar algo antes de iniciar. Bueno, recordemos, escribámoslo, recordemos que, bueno, se pueden hacer operaciones con las series. Por ejemplo, si tenemos una serie convergente y otra convergente, entonces la suma también será convergente. Si tenemos una serie convergente y otra, perdón, divergente y otra divergente, entonces la suma diverge. Si tenemos una y una, pues entonces ya sabemos que diverge también. Bueno, entonces recordemos que si tenemos dos series, A sub n y B sub n, son convergentes, entonces la sumatoria o la suma de esas dos bueno, se escribe de esta manera, ¿verdad? Es convergente. Es convergente. Caso contrario, pues será divergente. Así de simple. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es analizar cada una de las partes que conforman la serie. Bueno, tenemos la primera parte, la tenemos acá. Esta sería como el A sub n y este sería como el B sub n. Entonces vamos a analizar cada una de las partes. Bueno, antes de eso, escribamos acá. Analicemos cada una de las series. Analicemos cada una de las series. Bueno, vamos a ver. La número 1 es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de 3. Esa a la n. A la n. Muy bien, esa es la primera que vamos a analizar.
Vale. Algo que vamos a recordar de la tutoría de repaso. Algo que vamos a recordar de la tutoría de repaso. A este tipo de series, ¿cómo se les llama? Estas series que tienen la forma R a la N, por ejemplo, tienen un nombre. ¿Cómo se les llaman a estas series? Con R menor que 1, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se les llaman? Bueno, si dieron la tutoría de repaso o han leído el material, ¿cómo se les conoce a este tipo de serie? Vimos dos en particular, que son las aritméticas y las geométricas. ¿De qué tipo será esta serie? Sumatoria de R a la N, si R es menor que 1. ¿Lo recuerdan del material? ¿O si vieron la grabación de la tutoría de repaso? No. Bueno, estas tienen un nombre en particular, tienen un nombre específico y son fundamentales para los criterios también. Estas se llaman, bueno, solucionemos. Este tipo de serie se conocen como geométricas. Geométricas. De razón R. De razón R. ¿Sí? Entonces decimos, para este caso, pues R es igual a lo que esté dentro del paréntesis, que sería 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Vale, para las series geométricas, si R es menor que 1, entonces converge. Y si R es mayor que 1, entonces diverge. Igual si R igual a 1, no es concluyente. Vale, en este caso, 1 sobre raíz de 3, ¿cómo es? ¿Menor que 1 o mayor que 1? ¿Menor que 1 o mayor que 1? Uno sobre raíz de 3. Ajá, ¿qué dicen ustedes? Lo pueden hacer en la calculadora para que lo verifiquen si es menor que 1 o mayor que 1. Es menor que 1. Es menor que 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué se concluye de esto? ¿Qué se concluye si es menor que 1? ¿Que converge o que diverge? Converge. Excelente, que converge. Muy bien, entonces decimos acá, por lo que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de 3 a la n converge. Esto era lo que nos interesaba de esta serie. Vale, muy bien, entonces, bueno, ya analizamos la primera, ¿sí? Que sería 1 sobre raíz de 3 a la n. Ahora vamos a analizar la segunda, a ver cómo nos va. Vamos a analizar la segunda. Vale, para el caso de la segunda, pues, bueno, la serie es desde n igual a 1 hasta infinito de 2
sobre n por n más 4. ¿Sí? Vamos a ver si la he escrito bien. 2 sobre n por n más 4. Sí, está bien. Vale, ¿qué se les ocurre a ustedes aplicar? ¿Cuál criterio aplicar en este para verificar si converge o diverge la serie? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea para aplicar en este tipo de serie? No. ¿O sí? ¿Sí tienen alguna El idea? valor, Ajá, el valor. se puede asignar, pero no sé si lo pondríamos restringido. Perdón, ¿puede repetir? Que no le escuché muy bien. Un valor restringido o sería cualquier valor natural. Ujú. Ajá, ¿y cómo aplicarlo a este? Cuando me habla de restringido es el de comparación. Considero, no sé, no estoy Ujú. seguro. Sí, puede ser. Puede ser. Recuerden que aquí a la primera no necesariamente nos va a salir un problema, ¿verdad? Porque a veces podemos aplicar un criterio, un segundo criterio y en algunos casos nos da que no es o no se puede decidir al aplicar ese criterio. Entonces no es concluyente, se dice ahí. Entonces aquí podemos probar con el de comparación. Podemos probar el de la raíz. El criterio de la raíz no es muy conveniente porque esto no tiene ninguna potencia. Esto no tiene ninguna potencia. El de la razón sí lo podemos aplicar, sí se puede, pero vamos a probar con el criterio de comparación. Vamos a ver. Bueno, acá esta serie, pues, por si la ocupamos más adelante, la podemos escribir como n al cuadrado más 4n, ¿verdad? Así, la podemos escribir. Vale, intentemos aplicar el criterio de comparación. Bueno, para este caso. Vamos a ver, bueno, yo utilicé una serie P. Una serie P. Vamos a verificar a ver si nos resuelve este problema. Tomemos la serie. Tomé una serie P por este denominador dominante, valga la redundancia. 1 sobre n al cuadrado. Si es una serie P. Una serie P con, bueno, con P igual a 2 mayor que 1. Convergente lo voy a poner aquí. Este es por el criterio que ya vimos. Con P igual a 2 mayor que 1, por lo tanto es convergente. ¿Sí? Vamos a intentar mayorar esta serie. Entonces, observemos que bueno, esta es una serie de términos positivos, ¿verdad? Entonces está mayorada por 0. 0, 1 sobre n por n más 4. Ahora, intentemos mayorarla a ver si esto es cierto. Si es menor que la serie P que hemos tomado. Esto se puede verificar. Eso se puede verificar. Para todo n en los naturales. En los naturales.
Si logramos verificar que en realidad está mayorada por 1 sobre n al cuadrado, que es una p-serie y que es convergente porque el exponente de esa p-serie es 2 mayor que 1, entonces ya concluimos que esa serie converge también. Entonces, para verificarla, pues únicamente verificamos esta parte de la derecha. Podemos hacer lo siguiente. O lo resolvemos así de manera algebraica, u otra opción es analizarla por medio de los términos. Vamos a hacerla de las dos maneras. A ver, vamos a cambiar un poco acá. Aquí. Bueno, esto es un extra. Bueno, 1 sobre n por n más 4. Vamos a ver si esto se cumple. Bueno, aquí se aplican las propiedades normales, ¿verdad? Vale, ¿esto es cierto, sí o no? Esto de aquí, lo que he escrito. Aquí lo que he hecho es resolver o linealizar esa inecuación. ¿Esto es cierto, sí o no? ¿N al cuadrado es menor que n al cuadrado más 4? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es menor n al cuadrado, licenciado. Sí, correcto, es cierto. Porque bueno, este tiene n cuadrado y este tiene al cuadrado, pero más 4 unidades. Es decir, para cada término de aquí, este de aquí tendría 4 unidades más. Entonces, esto es cierto. Entonces, quiere decir que sí está mayorada. Mayorada, vamos a ver. Bueno, la otra opción, vamos a acercarlo un poco más, por ahí. La otra opción es analizar los términos, como les decía, si no es tan visible hacerlo así. La otra opción es analizar los términos de esta serie y de esta. Bueno, el primer término de 1 sobre n al cuadrado más 4 sería 1 sobre 5, coma. El siguiente sería, vamos a ver, ¿cuál sería el siguiente término de 1 sobre n por n más 4? El primero es 5. El siguiente sería 1 sobre 2 por 2 más 4. Así, ¿verdad? Sería 1 sobre 2 por 6. Un doceavo. Un doceavo. Bueno, así sucesivamente. Vamos a probar únicamente con esos dos términos. Y ahora vamos a tomar el 1 sobre n al cuadrado. El 1 sobre n al cuadrado, el primero sería 1. El otro sería un cuarto. El otro sería un noveno. Bueno, y así sucesivamente. Entonces sí está mayorada. Sí está mayorada. Esta es mayor que esta. ¿Por qué? Porque tiene una unidad entera más grande. Entonces esta es estrictamente menor. Porque tiene una unidad entera más. Y los denominadores de la primera pues son mayores. Recuerden que al tener denominadores mayores, entonces cada uno de los términos se vuelven mucho más pequeños. Entonces sí, se verifica eso. Esto es solo para explicarles cómo se puede verificar eso. Entonces sí está mayorada. Entonces por el criterio de comparación podemos concluir aquí. Vamos a ver si... Aquí. Por lo tanto, por el criterio de comparación, la serie n sobre n, perdón, 1, perdón, 2 sobre n por n más 4 es convergente.
Convergente porque la comparamos con una serie P o con una P serie, es convergente. Entonces, de ahí que, como lo que dijimos al inicio, si tenemos que la sumatoria de dos series es convergente, entonces cada una de las series debería ser convergente. Esto que tenemos acá. Si cada una de las series son convergentes, entonces la suma de ellas también es convergente. Se vale en los dos sentidos. Entonces aquí ya lo tenemos. Ya verificamos que cada una de las series es convergente, entonces la suma de ellos también será convergente. De n igual a 1 hasta infinito. De 1 sobre raíz de 3 a la n más 2 sobre n por n más 4. Que es igual a... Ahorita lo que estamos haciendo es separándola. Para aplicar la condición inicial, ¿verdad? De 2 sobre n por n más 4. ¿Sí? Esta de acá es convergente, esta es convergente, entonces su suma también es convergente. Converge, de ahí que esta sumatoria converge. Y ya con esto finalizaríamos nuestro primer problema. No sé si hay alguna duda con esto, si se comprendió qué fue lo que realmente hicimos. ¿Hay alguna duda? ¿O todo está claro? Por mí no, licenciado. Muy bien, excelente. ¿Los demás? Ve, si algo no se comprende, me lo indica. Bueno, acá está. Este es todo el proceso que hicimos. Bueno, vamos a realizar otro ejemplo entonces, a ver cómo nos va con este. Ahí. Bueno, el siguiente ejemplo nos dice determinar si la serie desde n igual 1 hasta infinito de menos 3 a la n por n factorial sobre n más 2 factorial es convergente o divergente. Vale, ¿qué criterio se puede aplicar acá? Como bueno, les había mencionado que los más ideales en estos casos es aplicar el criterio del cociente o el criterio de la razón. El criterio de cociente y el de la razón es el mismo. El criterio de la raíz era el que les iba a mencionar. Criterio de la raíz porque habla de aplicar el límite de la raíz enésima. Y aquí se iría esta serie oscilante, dado que se toman solo los valores absolutos, ¿sí? Pero también se puede aplicar el criterio del cociente o el criterio de la razón. Así que, bueno, ahí es elección de cada quien. Nada más que si aplican un criterio y no es concluyente por el resultado que obtienen, entonces debe de aplicarse otro criterio. En este caso, dado que tiene factoriales la serie, es más conveniente utilizar el criterio de la razón o criterio del cociente. Dado que en el criterio del cociente, pues se van a ir cancelando algunas operaciones. Y bueno, la raíz enésima de un factorial está más complicado todavía de trabajar. Entonces apliquemos mejor el criterio del cociente. Veamos cómo lo hacemos entonces. Aplicaremos el criterio de la razón.
y evaluamos el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 entre a sub n. Este es el criterio de la razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que se verifica acá? Pues debemos verificar que sea menor que 1 para decir que converge. Que converge. Y si es mayor que 1, pues va a diverger. Y si es igual a 1, no es concluyente. ¿Sí? Entonces, si no es concluyente, entonces hay que probar con otro criterio. Bueno, analicemos la serie. Tenemos que aplicar este límite a sub n más 1 sobre a sub n. Y bueno, eso debe ser menor que 1. Vale, primero trabajemos con esto, con el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, este cociente, y después apliquémosle el límite para no llevar tanto desorden acá. Entonces veamos cómo nos quedaría el cociente a sub n más 1 entre a sub n. Veamos. A sub n más 1 entre a sub n. Ahí. Ahí tenemos. La parte de arriba sería a sub n más 1, que nos quedaría menos 3 a la n más 1 por n más 1 factorial. Y acá sobre, bueno, n más 3 factorial. Y abajo sería menos 3 a la n por n factorial sobre n más 2. N más 2 factorial. Recuerden que la parte de abajo es la serie en sí, y la parte de arriba es aumentándole 1 a donde lleve n. Por ejemplo, menos 3 a la n, menos 3 a la n más 1, n factorial, n más 1 factorial. Aquí abajo decía n más 2, entonces sería n más 3, dado que le agregamos 1. ¿Sí? Eso lo hemos tomado de la serie en sí. Vale, vamos a trabajar esto primero para después aplicar límite. Muy bien, bueno, aquí podemos organizar toda esta información. Entonces la organizamos con las propiedades que ya conocemos. N más 2 factorial. Y acá nos quedaría n más 3 factorial por menos 3 a la n por n factorial. Si en algún paso me equivoco o escribo algún dato o me hace falta algún dato, me lo hacen saber para corregirlo en el instante. Vale, entonces aquí vamos a tratar de simplificar algunos factoriales, algunos exponentes, y vamos a tratar de organizar esta información. Vale, entonces, bueno, este menos 3 a la n lo puedo escribir como menos 3 a la n por menos 3 a la 1 por propiedades de potencias. Bueno, este n más 1 factorial lo puedo poner como n más 1 por n factorial por propiedades factoriales. Bueno, este n más 2 lo voy a dejar así porque me conviene dejarlo así, porque lo voy a tratar de eliminar con n más 3 factorial. Entonces, n más 3 factorial sería n más 3 por n más 2 factorial. Bueno, este menos 3 a la n y n factorial. Entonces, ahora voy a eliminar algunas cosas. Veamos qué eliminamos. Bueno, menos 3 a la n se va. Se va.
Bueno, n factorial se va. El n más 2 factorial también se va. Y solo me quedó arriba, me quedó menos 3 por n más 1. Y en el denominador solo me quedó n más 3. Vamos a proseguir entonces. Me quedó menos 3 por n más 1 sobre n más 3. ¿Sí? Así me quedó. Ahora aplicamos la condición, que sería el límite del valor absoluto, estoy de acá, de a sub n más 1 sobre a sub n. Como ya tenemos el valor de ese cociente, entonces solo aplicamos el límite. Ahí está. Ahí está. Luego, el límite, cuando n tiende al infinito, de a sub n más 1 entre a sub n, es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de el valor absoluto de menos 3 por n más 1 sobre n más 3. Pero al aplicar valor absoluto, esto es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de 3 por n más 1 sobre n más 3. Así. Bueno, aquí por propiedad de límites, ese 3 lo podemos sacar como constante. 3 por el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 sobre n más 3. Bueno, y acá al aplicar límite, pues nos quedaría una indeterminación, ¿verdad? Infinito entre infinito. Es una indeterminación que, si recuerdan de las propiedades de límites, pues tenemos que eliminar esa indeterminación. ¿Qué se aplica aquí para, bueno, cuando queremos aplicar un límite en una indeterminación? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace aquí? Vamos a ver si recuerdan eso de las propiedades de límites. Porque si aquí evaluáramos, cuando n tiende al infinito, nos quedaría infinito sobre infinito. Y eso ya sabemos que no Sería es un 0. valor. Dígame. Sería 0. 0. Sí. ¿Por qué sería 0? Este es el límite. Cuando se evalúa sobre el infinito, puede tomar hasta números negativos, no estoy muy seguro. En este caso, como estamos hablando de series, ¿verdad? Entonces, los n, recordar que están en los naturales. Solo pueden ser los positivos. Solo pueden ser los positivos. Cuando hay una indeterminación, para recordárselo, ¿verdad? Lo que se hace pues es dividir, bueno, si lo recuerdan así, dividir entre la máxima potencia del denominador. ¿Recuerdan esa propiedad? Lo mismo sucede cuando nos da 0 sobre 0, por ejemplo. Entonces lo que se hace es eso, dividir arriba y abajo por la máxima potencia del denominador. ¿Cómo así, dirán ustedes? Aquí. La máxima potencia del denominador en la variable es n a la 1. Si hubiese n al cuadrado, entonces se divide entre n al cuadrado. Pero aquí vamos a dividir entre n. Toda la expresión la vamos a dividir entre n, que sería la máxima potencia del denominador
Bueno, y si dividimos acá n sobre n, pues me quedaría 1. Y acá me quedaría 1. Al dividirlo por n me quedaría 1 sobre n. Al dividir n sobre n me quedaría 1 más 3 sobre n. ¿Sí? Que es... No recuerdo cómo se escribe. Lo voy a escribir así. No recuerdo bien cómo se escribe. Al aplicar el L'Hopital o L'Hopital, como le llamábamos allá en teoría de límites. Lo que se hace es dividir entre la potencia del denominador, la mayor potencia del denominador. Perdón, L'Hopital es para derivadas. Sí. Vale. Entonces, bueno, entonces ahora aplicamos el límite. ¿Cuánto nos daría ese límite ahora? Al aplicar el límite cuando n tiende al infinito. ¿Cuánto nos quedaría? Arriba, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 1 más y 1 sobre n. Al aplicar el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, ¿cuánto nos daría? Voy a escribir acá el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n. ¿A cuánto equivale esto? Es decir, si dividimos 1 entre un número muy grande, por ejemplo, entre 1000, entre 100.000, entre 1.000.000, ¿a qué valor va tendiendo este límite? A 0. Exacto, a 0. Muy bien. Entonces, esto tiende a 0. Excelente. De igual manera en el denominador, ¿verdad? 3 sobre n al aplicarle el límite, cuando n tiende al infinito, también tiende a 0. Muy bien. Y luego acá 3, bueno, 3 por 1. Y esto es 3. Aquí solo vamos a copiar el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 entre a sub n nos da 3. Ahora, verifiquemos la condición para que la serie converja o diverja entonces. Vamos a ver. Aquí está. La condición es, que nos dice es, si ese límite es menor que 1, entonces la serie converge. Pero en nuestro caso nos dio, vamos a ver, nos dio 3. ¿Sí? Y 3 es, obviamente, es mayor que 1. ¿Qué se concluye entonces? ¿Qué se concluye entonces? Que converja. Que converge. Recuerden que para Que que no. converja, que no converge, correcto. Para que converja debe ser menor que 1. Converge. Entonces nuestro valor que obtengamos tiene que ser menor que 1 para que no converja. Sí, correcto. Aquí tenemos la condición. Vamos a ver, aquí la escribimos arriba. Debe ser menor que 1 y mayor que 0, ¿verdad? Aquí tenemos la condición. Debemos verificar que sea menor que 1, dijimos acá, para decir que converge, que ese límite sea menor que 1. Si es mayor que 1, entonces, bueno, ya de una sola vez decimos que va a diverger. ¿Y qué pasaría si es igual a 1? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si es igual a 1? En el caso de que se obtenga que es igual a 1, entonces el criterio no es concluyente. Eso es lo que se hace. El criterio no es concluyente. Vamos a ver, vamos a tratar de mover esto. Se podría también decir que no tiene soluciones, en otras palabras, ¿no? El detalle está que en algún problema usualmente le va a pedir
que converge o diverge. Aquí no es que no tenga solución, porque la solución hace referencia a una igualdad o qué valores satisfacen esa condición. Pero en este caso no se puede decir que no tiene solución, porque la pregunta es si converge o diverge. La respuesta debe estar ahí. Una de las dos cosas, o converge o diverge. Pero no se puede concluir que no hay solución. Lo que sí hay que hacer es aplicar otro criterio hasta lograr obtener el resultado. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí, por lo tanto, la serie que era menos. Aquí. Menos 3 a la n por n factorial sobre n más 2 factorial. Diverge. Vale, ahí está. Diverge. Vale, algo que sí les voy a recomendar es que cuando hayan series con términos que lleven factorial o que involucren factoriales, es mejor que utilicen este método, el criterio del cociente o de la razón. ¿Sí? Entonces, esa es una recomendación que yo les doy. Mejor utilicen el criterio de la razón. Porque otro de los criterios pues, va a ser un poco más difícil de aplicar. Y en el caso de este criterio, pues es fácil porque en algún momento se van a ir realizando cancelaciones, como lo hicimos acá. Entonces esa es mi recomendación, que utilicemos mejor el criterio de la razón. No sé si hay alguna duda sobre este problema. Por mí no, licenciado, está todo claro hasta el momento. Excelente. Muy bien. En esta parte de acá. Ahí. Excelente. Entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a tratar de avanzar al otro. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, estudiar el carácter de la serie a sub n de término general, a sub n igual a 1 sobre raíz de n menos 1, menos 1 sobre raíz de n más 1. La diferencia, bueno, para recordarlo, esta es una sucesión y esta es una serie. ¿Sí? Es como la diferencia. Una suma infinita es una serie. Vale, entonces vamos a tratar de solucionarlo. Vale, primero hay que saber cómo se comporta. Es decir, podemos aplicar la linealidad de las sumatorias o podemos trabajarlas de manera conjunta y ver si podemos aplicar el criterio de comparación o el criterio de la razón o el criterio de la raíz, si cumple las condiciones de Cauchy, que es bastante difícil de aplicar porque hay que verificar que el límite exista, el límite de las sumas parciales. Entonces, tratemos de convertirlo en una sola serie, esta de acá, para ver cómo se comporta. Entonces, a su n sería 1 sobre raíz de n menos 1 menos 1 sobre raíz de n más 1. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comportan estas en una sola. Ahí está. Bueno, esto ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Eso. La suma de fracciones, esto ustedes ya lo manejan. Así. ¿Sí? Sí, igual si me equivoco o escribo algo incorrecto, me lo indican.
porque es posible que más adelante tengamos problemas por algún posible error al inicio. Bueno, así nos queda esto. Y bueno, en la parte de arriba tenemos unas cancelaciones. Bueno, este se cancela, este se cancela y solo nos queda, bueno, arriba solo nos queda 1 más 1, 2. Y abajo pues nos queda, bueno, este de aquí. Esto es, bueno, lo voy a escribir acá, a menos b por a más b. Esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, que es la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Es un caso de factoreo. Entonces lo podemos convertir de esa manera, como una diferencia de cuadrados, y esto se va a convertir en raíz de n. Lo vamos a escribir bien. Así, raíz de n al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Por diferencia de cuadrados. Entonces esto nos quedaría 2 sobre raíz de n al cuadrado, pues nos queda n. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces nos queda 2 sobre n menos 1, aplicando diferencia de cuadrados. Esta pues se parece a un tipo de series que nosotros ya conocemos, que son las que, recuerden, vamos a tratar de ver cuál es la variable dominante, que en este caso es n. Entonces podemos probar con el criterio de comparación con esta serie, que esta ya sabemos que diverge. ¿Por qué lo hacemos con esta? Por la variable dominante que tenemos aquí. Lo podemos hacer. Entonces podemos probar en primera instancia con eso. Si no nos da con eso, pues aplicamos otro criterio. Vamos a ver. Vamos a ver si nos pega entonces. A ver si nos da. Entonces, este es a su n, ¿verdad? Tomemos la serie de su n igual a sumatoria de 1 sobre n. Ahí. Que es la con la que la vamos a comparar. Entonces, la pregunta es, acá en este caso, ¿será que 2 sobre n menos 1 es menor o es, bueno, en este caso es mayor que 1 sobre n? ¿Sí? O que 1 sobre n es menor que 2 sobre n menos 1. Porque recuerden que decíamos allá en los criterios, si la menor, bueno, lo voy a escribir así en términos entendibles. Si la menor diverge, entonces la mayor diverge. Y si la mayor converge, entonces la menor converge. En términos entendibles, eso es lo que decía el criterio. Entonces aquí lo estamos comparando con una serie divergente, que es 1 sobre n, que es la menor de esta. Entonces queremos verificar esto, si en realidad está mayorada de esta manera. Si ya logramos verificar que está mayorada, entonces ya de una sola vez concluimos que es divergente. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Muy bien, aquí. Hacemos eso. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, para verificar esto, pues podemos hacerlo por términos o de manera algebraica.
Entonces tenemos esto. Bueno, y esto es cierto, ¿verdad? Esto es cierto, dado que n son los números naturales y es estrictamente mayor que menos 1. Entonces eso es cierto. Entonces si eso es cierto, ya la logramos mayorar. ¿Sí? Entonces decimos, por lo tanto, por el criterio de comparación, la serie 1 sobre raíz de n menos 1 menos 1 sobre raíz de n más 1 diverge. Y con esto se concluye el problema. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con este. Esta nos salió un poco más sencilla. No sé si hay alguna duda. ¿O todo quedó claro? Yo estoy bien. Muy bien. Excelente, entonces. Bueno, aquí también se puede probar con el criterio de la razón. Bueno, ustedes lo pueden hacer a modo de práctica, pero el detalle es que al aplicar el límite, eso da exactamente 1. Entonces el criterio de la razón aquí, en este ejemplo en particular, no funcionaría. Pero ustedes lo pueden hacer a modo de práctica también para que verifiquen que al aplicar otros criterios, pues es un poco más complicado. Vale. Pero se los menciono para que vean la utilidad de este método de comparación también. Bueno, vamos al tercer problema. Vamos a ver, el tercer problema nos dice, demuestre que el decimal infinito 0.333, bueno, infinitos 3, es igual a la fracción 1/3. Hay que verificar esto y evidentemente lo vamos a hacer con las propiedades de series. ¿Sí? De esa manera lo vamos a hacer. Veamos entonces. Demostración. Bueno, que en realidad es una verificación. Bueno, sabemos que esto yo lo puedo poner como 0 más 0.3 más 0.03 más 0.003 más 0.0003 más, o en el siguiente irían 4 ceros, en el siguiente 5 y así sucesivamente. Entonces este decimal infinito se puede escribir de esta manera. Bueno, este 0 no interviene en nada, que sería 0.3. Este lo podemos dejar por ahí, porque no hace nada. Y este 0.3 en fracciones, ¿cómo se podría escribir? 3 entre, perdón, 0 entre 3. 0.3, perdón. ¿Cómo se podría escribir esto? En fracciones. ¿Cómo se puede escribir 0.3 en fracciones? Ujú. Por cada parte, licenciado. Sí, por cada parte. Por ejemplo, 0.3
Se puede escribir como 3 entre 10, ¿verdad? Sí, 3 entre 10. Y 0.03, ¿cómo se podría escribir? 3 entre. 100. Correcto, muy bien. Y el siguiente sería 3 entre ¿cuánto? Mil, Entre 1000. supongo. Ujú. Bueno, y así sucesivamente. El otro sería 3 entre 10.000 y así sucesivamente. Bueno, entonces esto yo lo puedo escribir como 3 por 1 sobre 10. Bueno, ya le voy a indicar por qué lo estamos escribiendo así. 3 por 1 sobre 100 más 3 por 1 sobre 1000 más, bueno, y todos van a llevar un 3 en el numerador. Entonces lo podemos escribir de esa manera. En sí, pues este 3 lo puedo sacar de factor común porque es común en todas las sumas. Y todo lo demás lo puedo escribir como una sumatoria infinita de un décimo, un cienavo, un milavo y así sucesivamente. Entonces, desde n igual a 1 hasta infinito. Si hubiese tomado el 0 acá, entonces la sumatoria hubiese iniciado desde n igual 0. Sí, esa sumatoria también la vamos a utilizar. Pero veamos acá. Bueno, de 1 sobre 10 a la n. Entonces, toda la expresión anterior, toda esa sumatoria la puedo expresar de esta manera, sacando el 3 de factor común y cada uno de los términos, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, se puede expresar de esta manera, de 1 sobre 10 a la n. Muy bien. Entonces, ya construimos cómo quedaría el decimal infinito como una serie infinita. Entonces, ahora, tomemos esa serie formada. Consideremos la serie, la que les mencioné, desde n igual 0 hasta infinito, de 1 sobre 10 a la n. Vamos a intentar conectar estas dos series. Esta inicia en 1 hasta infinito y esta va a iniciar en 0 hasta infinito. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Pues es una unidad exacta. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de serie es? A ver, ¿qué tipo? ¿Qué tipo de serie es esa que acabamos de formar? Esta de aquí. ¿Qué tipo de serie es? ¿Aritmética, geométrica, serie P? ¿Qué tipo de serie es? Ajá. ¿Qué tipo de serie es esa? Es una serie aritmética. Geométrica, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, es una serie geométrica. Lo voy a escribir aquí. Es una serie geométrica de razón. Bueno, de la razón es lo que está adentro. De razón. Siempre se verifica el valor absoluto. De razón un décimo
Y un décimo pues es menor que 1. De razón, un décimo menor que 1. De esto se verifica que como es menor que 1, entonces converge. Por lo tanto, converge. Y converge A. Converge A. Para el caso de la sumatoria de términos geométricos, para el caso de series geométricas, ya se tiene un resultado que lo analizamos en la tutoría de repaso también. Pues ya se sabe, aparte de que converge, ya se sabe a qué valor converge. Bueno, y esta converge a 1 sobre 1 menos 1 sobre 10, a ese valor converge. 1 menos 1 sobre 10, que sería A sub 1 entre 1 menos R. Ese es el valor. Ahí, lo voy a tener en cuenta. Converge a sub 1 sobre 1 menos R. Vale, luego vamos a volver a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. 1 sobre 10 a la n. Bueno, esta converge, dijimos, bueno, a sub 1 sobre 1 menos R. 1 sobre 1 menos 1 sobre 10. Y esto, pues, realizando las operaciones, nos quedaría 1 sobre 9 décimos. 9 décimos. Y al realizar esa división nos quedaría 10 novenos. Sí, entonces converge a 10 novenos. Pero esta que hemos tomado acá, pues es una unidad mayor que la anterior, la que habíamos mencionado. De 1 sobre 10 a la n es igual a 1, una unidad mayor que la que inicia desde 0. Oh, perdón, aquí. Ahí. Ahí. La de 0 es una unidad mayor que la que inicia desde 1, así. De 1 sobre 10 la n. De esa manera. Entonces aquí despejamos la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, que es la que nos interesa. La despejamos y nos quedaría la sumatoria de n igual 0 hasta infinito, de 1 sobre 10 a la n, menos 1. Y esto es igual a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 10 a la n. Esto era lo que nos interesa. ¿De dónde venimos? Pues vamos buscando esta de aquí. Esta vamos buscando. Entonces por eso despejamos la que inicia desde 1. Entonces, pero esta ya sabemos a qué converge. Esta converge a 10 novenos. Esta converge a 10 novenos. Esta de aquí. De 1 sobre 10 a la n. Converge a 10 novenos. Y bueno, al realizar esas operaciones, esto nos queda 1 noveno. Por lo tanto, la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 10 a la n converge a 1 noveno. Pero al inicio, esta serie está multiplicada por 3. Porque solo esta parte de acá tiende a 1 noveno. Entonces está multiplicada por 3. Entonces ahora ese último resultado lo multiplicamos por 3.
Ahora, 3 veces la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 10 a la n es igual a 3 veces 1/9. Bueno, y 3 veces 1/9 pues es 1/3. Que es lo que deseamos verificar. Por lo tanto, 0.3333 infinitos 3 es igual a la fracción 1/3. Y con esto ya finalizamos el problema. ¿Sí? Bueno, no sé si hay dudas sobre esto, sobre este problema. No sé si hay duda. De ¿No? parte no, licenciado. Excelente, muy bien. Bueno, esta iniciaba en 0. Aquí le puse 1. Bueno. No, ¿verdad? ¿Algo en particular que hayan leído el material y no se haya comprendido? ¿O todo está bien? Vale. Bueno, yo traigo un ejercicio para que practiquemos y tratemos de identificar el criterio más idóneo para poder resolverlo. Entonces, bueno, traigo 2 por acá, pero solo voy a mostrarles uno. Bueno, y ustedes lo van a resolver, pueda que lo resuelvan en 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Todo va a depender de cómo logremos aplicar los criterios. Entonces, el problema es el siguiente: verificar si la serie converge o diverge. O diverge. Entonces la serie es la siguiente. Menos 1 a la n sobre n al cuadrado menos 1. Sí, esta es la serie. Verificar si la serie converge o diverge. Y pues les va a quedar a ustedes para que logren identificar y aplicar el criterio más idóneo. Y pues me compartan la solución. La idea es que ustedes lo resuelvan cuando tengan tiempo, lo resuelvan y me compartan la solución. Si no llegan a una solución, pues ustedes me lo hacen saber y yo con gusto trataré de orientarlos, no darle directamente la respuesta o qué criterio utilizar, ¿verdad? Pero sí guiarlos un poco para que ustedes también vayan practicando algunos ejercicios y en la medida de lo posible, pues ir fundamentando toda esta teoría. Así que bueno, ese es el ejercicio que les queda a modo de práctica a ustedes. Si hay alguna duda, pues me la hacen saber. El hecho de aquí que inicie desde 2, pues no hay ningún problema. El problema que no puede iniciar en 1, porque si iniciara en 1, pues esto sería una indeterminación y eso no se puede dar. Entonces por eso la iniciamos en 2. Eso no cambia en nada el criterio. Muy bien. Entonces ese es el problema que les queda a ustedes. Bueno, voy a esperar que me hagan las consultas respectivas o que me envíen la solución a ese ejercicio. Así que, bueno, esto de mi parte, esto sería todo. No sé si hay alguna consulta o alguna duda. Y bueno, Esa únicamente, relación dígame. con el examen,
¿Será Bien. virtual o la sede donde uno debe asistir? Quiero tener claro muy bien la metodología de aplicación, ¿verdad? Ujú, Porque dicen un lado otra cosa y quiero saber si es presencial para irse ujú, preparando a la sede que quiero, ¿verdad? ujú. Vale, en la última reunión que tuvimos nosotros los tutores, pues se nos había mencionado que la opción más viable es hacerla en la sede, es decir, hacerlo presencial. Todas las tutorías iban a ser virtuales, pero los exámenes parciales iban a ser presenciales. En un dado caso, pues hasta ahorita no se nos ha informado nada respecto a ello. Hasta el momento el examen se mantiene virtual. Si el coordinador me lo indica en cualquier momento, pues yo se los comunico a ustedes y les digo en qué sede será el parcial. Si es así presencial, ¿verdad? Pero si no, pues se mantiene así, de manera virtual. Porque, bueno, ese tema aún está en análisis, así que es un poco complicado darle una respuesta ahorita. Entonces, voy a consultarlo con el coordinador y luego yo ahí en el grupo de WhatsApp les comunico eso, para así no evitar caer en mala información. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, bueno, el parcial es el 24 de abril, ¿verdad? Las unidades a evaluarse son las 2 y 3, referente a sucesiones de números reales y series de números reales. Eh, Muy bien, entonces por mi parte esto sería todo. Bueno, agradecerle su asistencia y puntualidad, además de su paciencia, ¿verdad? Porque sé que es bastante larga una jornada de 2 horas, entonces agradecerle su paciencia y su asistencia a todas las tutorías. Si hay alguna duda sobre algún tema en particular, pues me lo hacen saber de aquí a lo que falta para el parcial y yo con gusto trataré de ayudarles o guiarles en esa información. Así que nuevamente agradecerles y bueno, nos vemos en la próxima tutoría.